que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que empiecen a compartir, compartan, que ya saben que la información que les damos en esas transmisiones es sumamente valiosa y muy útil para todas las personas que viven con diabetes y que quieren preservar su bienestar y su salud. Pues hoy vamos a hablar acerca de la nefropatía, esta complicación que frecuentemente afecta a la comunidad que vive con diabetes y obviamente afecta a aquellos que tienen sus niveles de glucosa muy por arriba de lo que son los valores normales. Obviamente este daño se presenta después de muchos años de descuido, de muchos años de no tener la conciencia de que estos altos niveles de glucosa están lesionando todos los tejidos, propiamente los del riñón en este caso. La nefropatía se trata de una complicación que se desarrolla al cabo de 10 años de duración de la diabetes, es decir, una vez que un paciente es diagnosticado con diabetes, frecuentemente 10 años después ya empieza a tener un pequeño deterioro a nivel renal. Déjenme decirles que con frecuencia este problema se ve acompañado de problemas de presión arterial alta y una disminución paulatina de la propia función del riñón. Ahora, déjenme decirles que un problema de nefropatía diabética puede clasificarse en 5 estadios. Estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Y obviamente conforme vaya siendo más severo el daño renal, este estadio va aumentando. Déjenme decirles que ustedes podrían empezar a sospechar que tienen un problema renal propiamente si sienten algún tipo de fatiga, de cansancio, se sienten somnolientos, tienen hinchados las manos, los pies, las piernas, su presión arterial llega a estar alta, manifiestan condiciones como cefalea, mal sabor de boca y alteraciones intestinales. Obviamente, todos estos elementos más acompañados a un grupo de estudios muy específicos nos puede hacer pensar que el paciente efectivamente tiene un problema de nefropatía. Ahora, déjenme decirles que la piedra angular en la prevención, que es lo que a todos nos interesa, cómo puedo salvar a mis riñones, es el manejo de propiamente la glucosa. Tengo que aprender a identificar los valores en los que debo de estar todo el tiempo para que mis riñones no se lesionen. Yo les he hecho esta reflexión y les he platicado que los riñones son como pequeñas coladeras donde filtramos los alimentos. Ustedes compran una coladera para filtrar las verduras, compran una coladera para filtrar las pastas cuando vamos a preparar de comer. Bueno, pues el riñón es exactamente lo mismo. Es una coladera que filtra toda la sangre del cuerpo y sustancias, ¿no? Déjenme decirles en específico que el riñón en una persona que no tiene diabetes es un riñón que tiene una coladera de acero inoxidable. Es muy fuerte, es muy rígida y difícilmente se va a dañar. Pero en una persona que tiene diabetes, esta coladera es más frágil. Yo la comparo con una coladera de plástico. ¿Están de acuerdo que una coladera de acero inoxidable puede estar más tiempo expuesta a los líquidos, ¿no? Y probablemente al agua y no se va a oxidar? Probablemente esta coladera puede ser más resistente. ¿Por qué? Porque puede permanecer más años brindándonos un servicio y no va a caer en ningún tipo de problema. A diferencia de una coladera de plástico, esta si yo la hiciera filtrar vidrios, por ejemplo, pues obviamente es más sensible y con mayor facilidad se podría romper. Yo siempre les he hecho esta reflexión, quiero que contemplen que la glucosa es como si fuera un vidrio en la sangre. Todos tenemos que tener glucosa en la sangre, por supuesto, pero tenemos que tener cantidades específicas. Si yo sobrepaso el valor aceptado, en ese momento ese vidrio va a poder dañar los tejidos. Y uno de los tejidos que va a poder lesionar es propiamente el riñón. Déjenme decirles que los riñones han perdido la capacidad de filtrar los productos de desecho cuando ya están enfermos y los líquidos de la sangre. Es posible ayudar a controlar la acumulación de estas sustancias, evitando los alimentos que tienden a empeorar el problema. Por ejemplo, las proteínas. Entonces, yo debo de entender que si yo tengo diabetes, aparte de que debo de cuidar la ingesta de los carbohidratos que van a ser los que me van a subir la glucosa, y la glucosa es la que va a hacer un vidrio que puede dañar mi riñón,
debo de también cuidar mi ingesta de proteínas para que obviamente yo no lo vea forzado al riñón a trabajar y termine lesionándolo por una ingesta exagerada de proteínas. Entonces, aquí hay dos secretazos de una manera bien práctica que les acabo de compartir, pero fíjense, se piensa que la nefropatía diabética tiende a ser mayor en los pacientes o daña frecuentemente a los pacientes con diabetes tipo 1, ¿ok? En comparación con los pacientes con diabetes tipo 2. Déjenme decirles que es más en varones, propiamente afecta a este problema más a los hombres que propiamente a las mujeres, y obviamente va a afectar a aquellos que tengan más tiempo con la diabetes. Entre más tiempo yo tenga esta enfermedad descontrolada, mayor probabilidad voy a tener de sufrir un daño renal. Ahora, como les dije, la nefropatía siempre va asociada de dos problemas en común. La retinopatía diabética, donde los ojitos ya no van a tener la misma capacidad visual que tenían antes, y una enfermedad vascular periférica. Propiamente, las arterias se tapan y específicamente llegan a ser más comunes tapón en las arterias de los pies. Entonces, vean cómo van de la mano. O sea, tener un daño renal no es, tengo un daño renal y ya. O sea, hay que preguntarse, ¿no tendré un daño también en mis ojitos? ¿No tendré también un daño a nivel de las arterias de mis pies? Y por eso también estoy empezando a sufrir todavía más severamente de los problemas de neuropatía. O sea, realmente analicen esto, y un daño renal es el reflejo de otras lesiones en otros tejidos. Ahora, déjenme decirles que es distintivo reconocer que normalmente el paciente que tiene este problema de un daño renal llega a tener proteinuria, es decir, llega a manifestar problemas de proteínas en la pipí, llega a tener problemas de retención de líquidos, lo que hace que el paciente se hinche, frecuentemente su carita, sus manitas, sus pies se hinchan. Llega a haber problemas de hipertensión, la presión nos cuesta más trabajo controlarlo, y obviamente puede manifestar problemas de anemia. Es increíble todo esto. Ahora, déjenme decirles que normalmente se observa un incremento de la sensibilidad de la insulina. Cuando el paciente tiene este problema, la insulina es como más eficiente, vamos a llamarlo así. Normalmente el 40% de la insulina es degradada por el riñón. Mientras que la enfermedad, cuando está el riñón enfermo, la vida media de la insulina se ve prolongada. Eso quiere decir que va a permanecer más tiempo la insulina activa en mi cuerpo. Así es mayor la cantidad de insulina que circula, porque menos insulina ahora viene siendo degradada. O sea, fíjense, la insulina que me inyecte, o la insulina si es que llegará a producir, que no creo, va a ser como más eficiente, y entonces voy a tener más insulina. ¿Esto qué va a provocar? Hipoglucemias. Fíjense qué interesante. Esto da por resultado una hipoglucemia recurrente. O sea, pueden haber frecuentemente crisis hipoglucémicas, crisis hipoglucémicas, crisis hipoglucémicas, y la dosis de insulina tiende a reducirse. Lo conveniente es que el médico... Carmina CR nos acaba de regalar 75 estrellas. ¡Oh, my God! Carmina nos regaló 35 estrellas. Carmina nos regaló 35 estrellas. ¡Sí! Un besito a Carmina, que Dios te bendiga y multiplique esas estrellas en tu hogar, corazón. Muchísimas gracias, las valoramos mucho, de verdad. Es bien bonito recibir estrellas. Déjenme decirles, mis queridos amigos, que es muy importante que sepan que obviamente esto como tal, cuando acontece este problema en el riñón, da por resultado una hipoglucemia recurrente y una dosis de insulina que va a tenderse a reducir. Obviamente esto lo va a ajustar el médico, ¿ok? No el paciente, el médico. Pero hay otros factores que pueden contribuir a una hipoglucemia. Normalmente un paciente que ya empieza a tener este tipo de problemas, pues empieza a tener una ingesta insuficiente de lo que vienen siendo los alimentos, y puede haber una reducción de la gluconeogénesis. Entonces, esos elementos agravan el problema. Ahora, en un paciente con un daño renal es conveniente los fármacos antidiabéticos, no va a ser conveniente los fármacos antibióticos orales de acción prolongada, ni tampoco lo que vienen siendo las insulinas de acción prolongada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor propensión a las hipoglucemias. Entonces hay que estar como bien atentos, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante? Es bien interesante que ustedes contemplen un elemento muy trascendente, y es que es común que el paciente con un problema en el riñoncito tenga una hiperpotasemia. Entonces,
es algo que también tenemos que estar vigilando. Ahora, debemos estar al pendiente de los niveles de presión arterial en nuestros pacientes y de las infecciones del tracto urinario, que también llegan a ser comunes. Las tenemos que controlar y obviamente evitar, prevenir. Ahora, ¿qué es lo que puede comer una persona o qué debe de cuidar una persona que ya tiene un problema en el riñoncito y que quiere, si no tiene un problema en el riñón, que quiere cuidarlo, que quiere evitar que su riñón se enferme? Fíjense, tienen que ser muy, muy conscientes de esto. ¿Qué podría ser la causa de que el riñón se enferme? 1, que yo tenga mis niveles de glucosa altos. ¿Por qué? Porque no como bien. Porque pienso en, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Ay, total, me voy a echar ese, no sé, por ejemplo, ese trozo de carne y todo me lo voy a acompañar de un helado al final y una soda, ¿no? O sea, ahí tengo 3 elementos que si como en exceso me van a meter en líos. Tal vez comiendo porciones pequeñas no, pero pues no todos comemos porciones pequeñas. Hay quienes nos damos un gusto un poquito más ambicioso y comemos más, ¿no? Nos comemos una pieza de carne gigante, elegimos una mala versión, elegimos un helado que tiene mucha grasa y muchos carbohidratos y todo lo acompañamos de una soda que tiene mucho azúcar. Entonces, tengo el exceso de azúcar, tengo un exceso de grasa, tengo un exceso de sodio y obviamente eso va a subir mi presión arterial, va a subir mis niveles de glucosa y me va a meter en verdaderos aprietos. Entonces, la suma de mis malas decisiones durante muchos años son los que me van a llevar a tener como tal un problema a nivel renal. Pero fíjense, deben proporcionar proteínas. Cuando hagamos una dieta para una persona que tenga un problemita renal, debemos proporcionar las proteínas de alto valor biológico. Estas van a tener mayor utilidad en la dieta, como los de la leche, el huevo, el pescado y la carne magra. Estas van a ser una excelente opción en la dieta del paciente. Y tenemos que reducir las proteínas de bajo valor biológico. ¿Dónde vamos a encontrar proteínas de bajo valor biológico? En los cereales, en las legumbres, en los frutos secos y en los cacahuates. Entonces, no es que estén prohibidos, pero voy a ser muy respetuosa a la hora de comer esto para que yo elija siempre lo mejor para mí. Ahora, vamos a hablar de algo bien interesante. Los pacientes que están en hemodiálisis necesitan ingerir más proteínas. Aquí va a cambiar. Si el paciente ya está en un tratamiento de hemodiálisis, el dietista, el nutriólogo especialista en daño renal, pues seguramente le va a ofrecer más proteínas. Pero aquellos que no estén bajo un tratamiento de esta índole van a tener que cuidar la ingesta de proteínas. Voy a hacer hincapié una vez más. Quiero que contemplen que su riñón es una coladera, ¿ok? Es una coladera de acero inoxidable cuando no tenemos diabetes. Esto quiere decir que es una coladera más eficiente, más fuerte, más rígida y que tiene una vida media mucho más larga. Cuando nosotros tenemos diabetes, las cosas cambian. Esa coladera ahora se vuelve una coladera de plástico y obviamente se puede dañar con mucha más facilidad. Les repito esto para que ustedes analicen y entiendan por qué razón tenemos que cuidar la salud del riñón, por qué tenemos que preservarla. Todos sabemos que existen condiciones que van a ponernos en una situación peligrosa. ¿Qué me puede propiciar como tal un daño renal, doctora? ¿Qué me puede propiciar? 1, la duración de la diabetes, como habíamos dicho. Las personas que tengan muchos años con la diabetes van a ser más propensas a tener un daño renal, una nefropatía. Aquellos que tengan una predisposición genética, si yo tengo un papá afectado por un problema de daño, de una cuestión renal, tengo un abuelo, tengo tíos, existe una alta posibilidad de que yo lo tenga en un futuro. Entonces debo de estar atento en esto. Aquellos que tengan hipertensión y sobre todo aquellos que no la hayan controlado, aquellos que digan, ay, pues es que tengo la presión alta, pero pues no la puedo controlar. Y yo así, no, sí puede, no quiere, porque no tiene ese nivel de disciplina con la medicación y con la alimentación. Esa es una realidad, pero de que se puede, se puede. Acudiendo con un muy buen médico, podemos obtener buenos resultados. O sea, realmente yendo con un buen médico, yo he tenido un apego al tratamiento, resultados maravillosos que podemos considerar. Ahora, ¿qué es importante? El control glucémico. ¿Ok? Si yo tengo un control glucémico deficiente, es decir, no tengo un apego al control de mis niveles de glucosa, la probabilidad de que mi riñón se dañe es altísima. Les repito, quiero que imaginen que la glucosa es como si fuera un vidrio en la sangre. ¿Debemos de tener azúcar en la sangre? Todos tenemos que tener, sí, los no diabéticos y los que tienen diabetes, ¿ok? ¿Por qué?
porque la glucosa la necesitamos para pensar, para caminar, para hablar, para lo que ustedes quieran, para que el corazón bombee sangre, necesitamos azúcar. O sea, necesitamos energía sí o sí, ¿ok? Esto es importante que ustedes, dicen los frutos secos es malo ingerirlos. No es que sean malos, hay que respetar las porciones y no van a ser los más recomendables si queremos cuidar la salud del riñón. Esto nos lo pregunta Glosset Netza. Un besote a Glosset por estar aquí conectada. Fíjense, ahora, súper importante, si yo concientizo esto del control glucémico, si yo de verdad le doy la seriedad que amerita, no voy a andar batallando. O sea, no voy a tener excesos de glucosa en la sangre y entonces no tiene por qué mi riñón filtrar vidrios. Entonces mi coladera, aunque sea de plástico, no se va a dañar. Pero si yo la obligo a mi coladera de plástico a estar filtrando sangre con vidrios, ¿qué va a pasar? Se va a romper tarde que temprano. En un principio pues se va a hacer un hoyito pequeñito que tal vez ni me delate ni lo identifique, porque va a ser muy sutil el hoyo. Pero ya cuando el hoyo se haga grande o sean varios hoyos y ya la coladera no sirva, en ese momento va a decir, ya valió. Entonces, ¿qué necesidad? No hay necesidad. Podemos entender esto. Ahora, cuando tenemos un problema de hipertrofia renal, ojo, también hay razas muy específicas que van a tener mayor propensión a un problema de daño renal. Como les había comentado, la genética es importantísimo esto, ¿no? Y bueno, desafortunadamente el fumador. Por eso les pido de favor a todos y a cada uno de mis pacientes que no fumen. No solamente me preocupa el cáncer con el cigarro, que es una de las cosas que a todos nos asusta y creo que nos queda clarísimo que el cigarro nos puede poner en riesgo de desarrollar cáncer en los próximos años. Eso nos queda claro. Sino que también el cigarro puede tapar las arterias de mis pies, puede lesionarlas, puede provocar obstrucciones arteriales que me pueden llevar a una amputación. Esto nos queda clarísimo a todos, ¿verdad? Bueno, y aparte el cigarro puede dañar mi riñón y me puede volver más propenso a una nefropatía diabética. Entonces, ¿queda descartado el cigarro de nuestras vidas? Claro que sí, debe de ser descartado porque no es una opción para nosotros. No es opción para un paciente sano que goza de una vida saludable, tampoco lo es para un paciente que vive con diabetes. Entonces, aquí les pido un alto nivel de conciencia, amigos, porque obviamente lo que yo pretendo es que mi paciente pues pueda gozar de mucha salud. Entonces van a entender por qué los doctores no fumamos. Bueno, hay unos que sí. Yo no fumo nada y les digo con mucha honestidad y con mucho respeto, yo le tengo mucho miedo al cáncer secundario a un consumo innecesario de cigarro. Obviamente me preocupan mucho los infartos que pueden provocar, me preocupa muchísimo los tapones a nivel de las arterias que me pueden llevar a una amputación, aún no teniendo diabetes. Escuchen esto, aún no teniendo diabetes yo puedo vivir una amputación porque se me taparon las arterias por fumar. Aquí tengo pacientes, historias de pacientes aterradoras que uno dice, señora, pero si usted no fumó, no tiene diabetes, no. Y me llegan con sus arterias tapadas, con las piernas en proceso, en una necrosis como tal, se están necrosando sus pies, están muriendo sus pies. Y cuando los entrevisto me dicen, bueno, yo no fumé, pero mi esposo sí, se fumaba 3 cajetillas diarias y vivíamos en un departamento durante 45 años. Señora, usted fue fumadora pasiva, usted fumó esas cajas que su esposo se fumó. Las inhaló, su pulmón las recibió, las distribuyó por toda la sangre y ahora taparon sus arterias. Esto es muy común, amigos. Entonces el cigarro es la peor de las decisiones que puede tomar un paciente que no tiene diabetes y un paciente que tiene diabetes. Es muy mala decisión, muy mala decisión. Ahora, sí les pido de favor que tomen en cuenta un paso esencial para poder cuidar de su riñón, es modificar la dieta y restringir las proteínas, respetar las porciones, ¿ok? Tanto para aquel que tiene diabetes y que el venido de su riñón está sano, tiene que respetar las porciones de proteínas. Yo ya sé claramente que las proteínas no son el principal responsable de los incrementos de glucosa. Entonces dicen muchos, bueno, pues entonces me voy a comer 3 piezas de pollo. Ya que no puedo comer tortillas, me como 3 piezas de pollo. Es un grave error, porque ese exceso de proteínas va a dañar nuestro riñón. O sea, si a mí el doctor me dejó comer una pierna de pollo, pues respeto la porción, una pierna, y con eso cuido mi riñón, pues la respeto. Si me como las 3 piezas y me estoy excediendo, voy a dañar mi riñón. Ahora, súper importante estar al pendiente de esto. Ahora,
Cuando se hace un ajuste para un paciente que quiere cuidar de su riñón o un paciente que ya tiene un daño renal, es importante, el nutriólogo va a considerar la posibilidad de incrementar tal vez la ingesta de los carbohidratos, va a considerar modificar los polisacáridos y reducir el consumo de las proteínas. Tenemos que dejar que el nutriólogo especialista me haga el ajuste. No puedo ser yo con iniciativas propias, no puedo ser yo bien intencionado creyendo que estoy reduciendo o no. Debemos de tomar en cuenta, amigos, que existen muchos alimentos que tienen proteínas, no solo el pollo, no solo la carne, no solo la res, no solo el pescado tienen proteínas, el yogur o la leche. Van a encontrar proteínas en otros alimentos. Pueden encontrar proteínas en los panes, claro que sí, en los cereales, por supuesto, y pueden encontrar proteínas en las verduras. Entonces, ustedes inocentemente dicen, pues no estoy comiendo tanta carne, pero estoy comiendo esto. Y entonces yo digo, pero esa verdura que eligió específicamente, esa que le gusta tanto, tiene mucha proteína, entonces le va a dañar su riñón. Entonces, por eso es que el nutriólogo está al pendiente y solo les recomienda ciertas cosas. No es que el doctor o el médico dedicado a esto los ponga contra la pared y les diga, solo te puedes convertir en un conejo. O sea, no piensa eso el doctor, solamente está previendo el que tarde que temprano su riñoncito podría enfermar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a minorar el consumo de esta verdura, porque no solamente tiene azúcar, sino que también esta verdurita, por ejemplo, podría subir los niveles de, podrían integrar proteínas a la dieta que van a perjudicar su riñón. Entonces, esta se la voy a limitar un poquito, le voy a sugerir esas que no afectan tanto y con el paso de los años no van a tener secuelas o consecuencias graves o importantes. Entonces, háganle caso a su doctor, créanme que su doctor no lo hace por molestarlos, no se para de su cama pensando, hoy voy a convertir a mis pacientes a todos en conejos. No, a él no le interesa eso, a él le interesa proteger la salud de su riñón, le interesa proteger la salud de sus ojos, les interesa proteger la salud de, por ejemplo, de su corazón, le interesa proteger la salud de sus riñones, como les comenté, la salud de su cerebro, la salud de sus pies. O sea, realmente el doctor o el médico o el nutriólogo o todos los trabajadores de la salud que nos dedicamos a cuidar de la salud del paciente con diabetes, estamos pensando en todo al mismo tiempo. Probablemente ustedes han de pensar, nada más le interesa bajar mi presión y controlar mi azúcar. Sí, pero ¿por qué? Porque estamos cuidando el resto de los tejidos, el resto de los órganos. Entonces, ese es un tip que les estoy platicando, para que digan, ya entendí por qué el doctor me pidió esto, ¿no? Ahora, sí hay que estar muy al pendiente porque tenemos que aprender a respetar el consumo del potasio, del fósforo y el calcio. A veces tenemos que llegar a restringirlo un poquito. Esto va a depender de varios factores muy personales de cada paciente. Y siempre se les va a pedir a nuestros pacientes que revisen las etiquetas. Por favor, si el alimento que ustedes van a ingerir tiene mucha sal o tiene glutamato monosódico en cantidades considerables, lo ideal es evitar su consumo. Entonces revisen las etiquetas, volteen el producto y digan, tiene esto, mejor no me lo como, o elijo otro, ¿no? Ahora, hay que evitar a toda costa los quesos procesados, hay que evitar las carnes que estén enlatadas, así como las carnes ahumadas. ¿Por qué razón? Suelen tener alto contenido de sodio y el sodio en exceso tampoco es bueno. Esto aplica para todos, o sea, esto aplica para todos. Sí es importante tratar de no añadirle sal a los alimentos, ¿ok? Aprendamos a comer la comida con la sal que propiamente nos ofrece el mismo alimento. Va a llegar un punto en que uno lo disfruta, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a ponerle sal a la comida y nos gusta mucho, sí, porque nos adaptamos al sabor, pero si aprendes a comerlo, lo puedes hacer muy bien. A mí me pasó con el caldo de pollo, por ejemplo, dejé de usar limón y ahora lo disfruto tanto mi caldito de pollo sin limón que digo, qué cosa tan rica, pero antes no lo hubiera hecho, hasta que me capacité, me entrené y ahora lo disfruto muchísimo sin limón. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema gástrico, no tiene que ver con la diabetes, ¿no? Ahora, ¿qué sí pueden hacer mis pacientes? Por ejemplo, para darle sabor a su comida en lugar de usar tanta sal, pueden usar el limón, pueden usar hierbas de olor, pueden usar especias que van a mejorar el sabor de sus alimentos, sin ningún problema. Ahora, sí es importante asesorarse con un dietista, claro que sí, siempre va a ser muy relevante que un dietista esté al pendiente de nuestra salud y de nuestro bienestar. Él puede elaborar un plan nutricional que equilibre todas nuestras necesidades. Él sabe perfectamente que tiene que cuidar de la salud de nuestros ojos, de nuestros riñones, de nuestros pies. Sabe perfectamente que tiene que controlar los niveles de glucosa y que tiene que estar vigilando los niveles de potasio, fósforo, calcio. Tiene que estar vigilando a las proteínas. Entonces ellos
hacen dietas muy específicas y muy bien personalizadas que toman en cuenta nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad, nuestros horarios disponibles, nuestra economía, toman en cuenta las enfermedades que me acompañan, los años que tengo con la enfermedad, ya sea la diabetes u otra más, aparte de la diabetes, pues la hipertensión, el hipotiroidismo, el daño renal, o alguna otra enfermedad, porque de verdad créanme que el paciente padece de muchas cosas, ¿no? Ahora, sí es importante estar muy bien informado de las fuentes de proteínas. Como les comenté, existen proteínas en la carne, en el pescado, en los lácteos, en el pollo, en los panes, en los cereales y en las verduras. Entonces, tengo que saber cuáles de todas tienen más proteínas para que yo sepa y aprender a respetar las porciones. Ahora, ¿qué sería una opción? Elegir las de alta calidad. ¿Cuáles serían? La carne magra, el pollo sin la piel, obviamente, el pescado, hay mejores versiones de pescado, los quesos, por supuesto, de buena calidad, y el huevo. Entonces, respetando esto, ya lo hicimos, amigos. Ahora, ¿qué es importante? No podemos tomar demasiada agua cuando tenemos un problemita de esta índole. Tenemos que respetar, algunos científicos han recomendado respetar las 48 onzas líquidas, que es lo mismo que 1.4 litros de agua al día. Ahora, cuando hablamos de líquidos, aquí se contemplan propiamente la sopa, aparte del agua tradicional que ustedes conocen, contemplamos a la sopa, la gelatina y al helado, que a veces es algo que dice uno como, sí, forma parte de los líquidos que tenemos que cuidar tras el consumo en un paciente que ya empieza a tener un problema en su riñoncito. Ahora, ¿qué sí tenemos que restringir? ¿Qué le invitamos al paciente a que sea muy responsable? Bueno, pues hay que restringir el consumo de los lácteos, propiamente la leche, el yogur, el helado, los frutos secos como les comenté. Hay que restringir la mantequilla de maní, las semillas, las lentejas, los chícharos y el frijol cuando ya tenemos un problema de esta índole. Hay que respetar mucho y evitar el consumo de la cerveza, de los refrescos de cola, el chocolate, los panes o cereales que estén elaborados de salvado o de trigo, así como las pizzas y las papas fritas, las papas chips, porque tienen, por ejemplo, estas tienen muchísima sal. Y bueno, pues obviamente sí vamos a poder, por ejemplo, consumir de vez en cuando lo que es la margarina blanda, el aceite de oliva, canola, girasol y la mayonesa. Sí es importante considerar que cuando el paciente ya está en un tratamiento, por ejemplo, de diálisis, no tienen tanta necesidad de restringir su ingesta de proteínas, ¿ok? Y de líquidos ni de sodio. Pero sí suplementos va a requerir el paciente, probablemente ácido fólico, complejo B y vitamina C. Entonces, ahora que ustedes ya saben esta información, van a poder cuidar de su riñón. Está a tu alcance salvar a sus riñoncitos. Créanme que es bien fácil. Solamente mantengan sus niveles de glucosa adecuados. Controlen su presión arterial, ¿ok? Súper importante, y no fumen. Estas tres cosas son básicas para que sus riñones se mantengan saludables. Así es que a todos los que les interese agendar una cita con un nutriólogo experto en diabetes, que quieran un médico que les ajuste su insulina, que les ajuste su medicamento para controlar su diabetes, aquellos que quieran un doctor que les ayude a quitar el dolor neuropático, porque ya no aguantan los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frialdad, el entumecimiento, los hormigos y los dolores en los pies. Aquí hay profesionales de la salud extraordinarios que los pueden ayudar a obtener buenos resultados, ¿vale? Aquí tenemos ortopedistas especialistas en pacientes con diabetes, tenemos podólogos especialistas con diabetes, tenemos, bueno, un sinfín de profesionales muy buenos y todos con muy bonito carácter. Ahí les van los teléfonos para que no me regañen, porque ya los veo, ya los leí, que me regañan, que porque no les doy los teléfonos. Teléfonos para agendar citas: 55 82 16 24 93 es el número de WhatsApp. Números de oficina en la Ciudad de México son el 55 26 51 6107 y el otro teléfono de oficina es el 55 90 01 19 99. Así es que muchas gracias a todos, los quiero mucho, que Dios los bendiga, me siento muy bendecida de su compañía. Gracias a todos los que nos regalan estrellas, gracias a mi queridísima Carmina CR por las 35 estrellas, las valoramos mucho. Que Dios las multiplique. También a Annie Orpa, que nos regaló 50 estrellas. Un besote, que Dios los bendiga. Así es que cuídense mucho, de verdad, muchísimo. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besos a todos. Adiós.